Ahora vamos a tratar de responder una de las preguntas que se hacen los cirujanos que comienzan a tratar pacientes, a operar pacientes tratadas con neoadjuvancia previamente, y que es si es seguro o no desescalar la cirugía mamaria luego de la neoadjuvancia, es decir, si yo puedo en forma segura convertir una mastectomía en cirugía conservadora. La cirugía conservadora luego de neoadjuvancia ha mostrado ya desde hace varios años, más de 10, una seguridad en cuanto al índice de recidivas locales. Aquí vemos una comparación entre mastectomía y cirugía conservadora. Incidencia de recidiva locorregional parecida, incidencia de recidiva local parecida y regional también. Es decir, que podemos decir que la cirugía conservadora, bien seleccionada y bien programada luego de tratamiento neoadyuvante, no aumenta la recidiva local. Entonces, de ahí surge entonces lo que es el concepto de desescalamiento terapéutico en el cáncer de mama. La cirugía conservadora ya desde hace años ya se promueve desde el año 2004 más o menos, que es minimizar la agresividad de los tratamientos tanto quirúrgicos y también últimamente oncológicos. En la cirugía mamaria tenemos, como decía recién, lo que es la cirugía conservadora de la mama luego de neoadjuvancia, y hay incluso estudios en curso para en el futuro tratar de no operar las respuestas imagenológicas completas, pero todavía no han entrado en fase de aplicación clínica. También se ha logrado desescalar lo que es la cirugía de la axila. Antes todas las pacientes sometidas a neoadjuvancia era obligatorio vaciarles la axila, y hoy tenemos la posibilidad de efectuar ganglio centinela luego de neoadjuvancia con determinadas condiciones de seguridad. Y también últimamente en los últimos par de años se ha logrado desescalar el tratamiento sistémico y prescindir de la quimioterapia en algunos de los casos de los pacientes, porque hay pacientes que con estudios como el Oncotype se logran digamos, eliminar de los candidatos de los beneficios de la cirugía, de la quimioterapia, perdón, y incluso con sustitución de las terapias de blanco molecular se ha logrado en algunos casos no hacer quimioterapia. Incluso la inmunoterapia es algo prometedor que permitirá en el futuro que logremos abandonar lo que es los efectos colaterales de la quimioterapia, aunque todavía estamos un poco lejos de ello. Entonces, no hay nada peor que encontrarse en este escenario hoy día en una época de tumores de alta respuesta, que es haberle sacado la mama y haberle sacado la axila a una paciente y darle la buena noticia de que sí, qué suerte señora, respondió todo muy bien, no tenemos más tumor en la mama y no tenemos más tumor en la axila, pero usted no tiene mama ni tiene axila. Entonces un poco de eso se trata el desescalamiento terapéutico. ¿Cuáles son, y esto es importante, las medidas de seguridad que nosotros tenemos que tomar para que un tratamiento conservador luego de neoadjuvancia sea efectivo y sea seguro? Es la selección de los pacientes, es el principal. Entonces, tenemos que tratar de seleccionar pacientes que tengan baja chance de recidiva local o locorregional luego de la cirugía. Y aquí tenemos un trabajo que fue hecho en el año 2013 en el MD Anderson, y que es el que da las pautas principales que usamos en nuestro servicio para seleccionar los pacientes candidatas a cirugía conservadora luego de la neoadjuvancia. Son las pacientes que antes de la quimioterapia eran pacientes operables, o sea, cualquier paciente que ya no era operable de entrada, como un tumor ulcerado, no va a ser candidata a cirugía conservadora. Y que no tenga colonización masiva de la axila, porque esas pacientes tienen una alta chance de recidiva local, mucho más que el promedio. Eso es antes de la quimioterapia. Y luego de la quimioterapia, luego que se efectuó el tratamiento sistémico y recibimos a la paciente para planificar la cirugía, tenemos que tener un tumor residual pequeño, menos de 2 centímetros, que no esté fijo a ninguna estructura vecina, que no haya edema residual de la piel, que no haya microcalcificaciones que no puedan ser resecadas dentro del área de resección planificada,
que no haya una respuesta, como mostraba recién el doctor Lavista, que fuera multicéntrica o dendrítica, porque esas pacientes de respuestas multifocales tienen, ya se sabe, un muy alto índice de márgenes positivos y mayor índice de recidiva locorregional, y que no tenga la paciente, como también sucede para el tratamiento conservador de entrada, contraindicaciones para la radioterapia. Pero entonces, ¿qué tipo de respuesta puede haber en el tumor luego de un tratamiento sistémico neoadyuvante? Entonces, lo principal es saber diferenciar estas dos situaciones. El patrón de respuesta, básicamente, hay muchos, como lo mostró el doctor, pero para simplificar tenemos dos que nos interesan. El patrón de respuesta concéntrico, el tumor se achica sin dejar restos por el camino, y el patrón de respuesta dendrítico o difuso, el tumor se achica y deja pequeños residuos tumorales en el resto de la mama fuera del área que nosotros pensamos resecar. Aquí tenemos entonces el reflejo de esto en la resonancia. En el caso de arriba tenemos un ejemplo de respuesta concéntrica, tumor grande, se achicó y quedó chiquito sin dejar nada por el camino. Eso nos permite a nosotros hacer una cirugía conservadora segura y no estamos obligados a resecar el sector donde antes había tumor. Podemos resecar el sector donde ahora hay cicatriz o hay tumor para estudiarlo, pero se achica mucho el área de resección. En cambio, en los casos donde el tumor se achica, acá se achicó, pero en forma difusa, eso no es posible porque quedan restos tumorales microscópicos en el camino y esta paciente va a ser candidata a mastectomía y no cirugía conservadora. ¿Cómo tenemos que planificar nosotros una cirugía o una neoadyuvancia primero antes de indicarla? Primero que nada, cuando recibimos la paciente, para decidir si va a ir a neoadyuvancia o no, y dije hoy que el cirujano era una persona que jugaba el papel importante en la decisión de la neoadyuvancia, tenemos que tener una biopsia con inmunohistoquímica, y eso solamente se logra teniendo una core biopsia, no se puede lograr con una punción citológica. Por eso que el uso de la core biopsia es prácticamente exclusivo ahora en mastología por esta razón. También se ha vuelto indispensable en los últimos años la ecografía axilar. Antes yo palpaba la axila con mi manito, decía, esta no tiene ganglios, la opero. Esta me parece que tiene ganglios. Estaba en neoadyuvancia o no le iba a hacer sentinela, le vació la axila. Se vio que eso, como mostró, se va a mostrar recién, pero y también se muestra en la diapositiva del doctor Lavista, que la sensibilidad de la ecografía es importante y mucho más grande que la de mi mano. Por lo cual es una herramienta ahora imprescindible para tomar este tipo de decisiones de si tomar una neoadyuvancia primero, si operar al paciente, si vaciarle la axila o si hacerle sentinela. Otro punto importante que no hay que olvidar antes de indicar una neoadyuvancia es la marcación del tumor. Porque en caso de que haya una respuesta completa, nosotros no vamos a tener manera en el post-neoadyuvancia de localizar el tumor que estaba y no vamos a poder entonces hacer una cirugía conservadora porque no sabemos qué es lo que tenemos que resecar. Por lo cual hay que tomar la precaución antes de enviar a una paciente de neoadyuvancia de marcar de alguna manera, ya sea con tatuaje de piel o con un clip en el tumor, la zona tumoral para tener un patrón o un reper por si hay una respuesta completa. La paciente se hizo el tratamiento sistémico y ahora vuelve con nosotros y la vamos a operar. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un buen examen clínico, palpar el área que estaba tatuada, palpar la zona donde estaba el tumor y ver si vemos que el tumor se achicó en forma suficiente y si entra dentro de nuestros parámetros de tumor pequeño como para hacer una cirugía conservadora luego de la neoadyuvancia. También hay que examinar y tener la precaución de descartar que no haya ninguna secreción por el pezón, porque sabemos que estas pacientes no son candidatas a cirugía conservadora. Y hay que hacer un análisis imagenológico de la respuesta y tomar la precaución de que si hay microcalcificaciones residuales tienen que entrar dentro del área de resección. No podemos dejar microcalcificaciones residuales porque no sabemos qué histología tienen. Pueden no ser nada, pueden ser cáncer in situ e incluso invasor. Y nosotros nos apoyamos mucho, como decía el doctor Lavista, en la resonancia magnética para ver el tipo de respuesta, aunque, como decía también el doctor Lavista, lo estándar es la mamografía y lo estándar es la ecografía para esto, y no está
pautado como obligatorio, es una muy buena ayuda la resonancia para la planificación segura de un tratamiento conservador. Y en las respuestas clínicas completas y imagenológicas completas usaremos una marcación del área tumoral donde estaba el clip. Vamos a hacer un arponaje o un roll en esa zona para dirigirnos a resecar el área donde estaba el tumor antiguamente. Durante la cirugía, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Tenemos que hacer una resección generosa del parénquima, tenemos que ser un poco más generosos que con la cirugía de entrada. Tenemos la posibilidad de usar técnicas oncoplásticas, y acá es donde digamos que las técnicas oncoplásticas muestran uno de los mayores rendimientos. Luego de la neoadyuvancia, donde había un área de tumor grande que se achicó y que queremos tener márgenes amplios, vamos a utilizar este recurso que utiliza, como vamos a ver, técnicas importadas de la cirugía plástica para hacer tratamientos oncológicos. Tenemos que asegurarnos que en el espécimen se encuentra el clip. El clip está en el espécimen que sacamos y el área cicatrizal también se encuentra, eso lo va a ver el patólogo, en lo que sacamos. No podemos sacar un pedazo de mama que no tiene nada y decir, qué suerte, respondió completo, no tengo nada en la pieza. No, tiene que haber algo en la pieza que nos indique que sacamos al lugar correcto. Y tenemos que tener, y esto es algo muy importante, un patólogo entrenado en procesar piezas post-neoadyuvancia. No es una cosa fácil, es una cosa que lleva una curva de aprendizaje y tenemos que entrenar a los patólogos a que cada vez se acostumbren más a analizar piezas post-neoadyuvancia. La cirugía oncoplástica, como decimos, es una mezcla de técnicas traídas de la cirugía plástica que hacen desplazamientos de volumen y que nos permiten rellenar grandes defectos que vamos a causar con resecciones. Y acá una de las mayores o mejores aplicaciones donde mejor entra es en la cirugía post-neoadyuvancia conservadora, porque permite resecar volúmenes amplios con buenos resultados cosméticos, mejora el porcentaje de márgenes suficientes y entonces, como decía, es una de las herramientas que más se utilizan para convertir una candidata a mastectomía en candidata a cirugía conservadora luego de neoadyuvancia. Acá tenemos algunos ejemplos de cirugía oncoplástica. Este es un tumor que estaba ubicado en la zona inferior de la mama, que llevó una gran resección de volumen, que se hizo un patrón que se llama de reducción, que es lo que usan los cirujanos plásticos para hacer reducciones mamarias cosméticas. Y aquí tenemos cómo se fue cerrando ese defecto, cómo se fue desplazando volúmenes para cubrir el defecto, y este es el resultado cosmético final de esta técnica. Acá tenemos otra paciente que tenía un gran tumor ubicado en el cuadrante en la hora 12, es un sector muy malo para la cosmética porque es donde está el escote, donde se producen las mayores deformidades, y se usó una técnica que usamos nosotros que se llama técnica de Audrech, que desplaza este volumen hacia el centro y que permite, como se ve acá, resecar amplios volúmenes de mama. Ahí vemos el defecto que quedó y la poneurosis en el fondo, y luego cubrirlos en forma adecuada con tejido y obtener resultados cosméticos muy buenos para lo que era el volumen resecado. Así que, como cosa a retener, la cirugía conservadora luego de neoadyuvancia es una cirugía segura siempre y cuando tomemos determinadas precauciones. No aumenta la recidiva local, requiere una adecuada selección de pacientes, no es necesario resecar el tejido que estaba previamente involucrado, ni la piel tampoco que estaba marcada con la tinta china. Se planifica muchas veces con una herramienta fundamental que es la resonancia, y si en la anatomía patológica definitiva tenemos márgenes positivos o una respuesta multicéntrica, hay que volver a operar y convertir a la paciente en una mastectomía. Es decir, que la cirugía conservadora hay que avisarle a la paciente, luego de neoadyuvancia está sujeta especialmente al reporte final del patólogo.